Muchos cambios, ¿no? ¿Eran esperados estos cambios con los reemplazos que surgieron? Estaba claro que iba a haber modificaciones. Algunas sorprendieron más que otras, ¿no es cierto? De un gobierno que habla de mejorar el diálogo con la oposición y lo desplazó a Guillermo Francos, que era ciertamente la persona con mayor capacidad de diálogo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, habrá que ver para dónde va esta película. ¿Y ahora qué pasa con Diego Santilli, no? ¿No queda como medio defraudado el electorado? Porque hubo tanto cambio, ¿no? Estaba primero Esper, lo votan a Santilli, Santilli ahora que va a ocupar otro cargo. ¿Esto cómo repercute? Sí, ¿cómo repercute en el gobierno? Lo mismo pasa con Adorni, sí. ¿no? Cuando se habla de los candidatos testimoniales, finalmente algunos terminan siendo también candidatos testimoniales en este caso, porque Adorni queda como jefe de gabinete y Santilli pasa al Ministerio del Interior. Fue una crítica muy dura del gobierno para otros gobiernos, ¿no? Esto de los candidatos testimoniales y demás, y termina replicando lo que venía criticando. Así es. Carlos, vamos a hablar de algo importante, la gente ya está súper prendida, algo que va a generar polémica, mucho debate, la reforma laboral. Primero, cortito, porque es la pregunta que todo trabajador quiere saber, ¿realmente lo beneficia o lo perjudica en líneas generales? Depende dónde esté parado cada uno. Pero antes una respuesta a lo que preguntabas vos, a lo que preguntaban los oyentes. En realidad, el gobierno argentino se comprometió ante el Fondo Monetario a ir por una reforma impositiva, una reforma laboral y una reforma previsional. El tema de la edad jubilatoria no tiene que ver con la reforma laboral, claro. Tiene que ver con el sistema previsional, donde también hay un proyecto de ley. Y en ese tema, en la cuestión de la reforma laboral, la semana pasada se armó un lío bárbaro en el sistema porque hay un borrador, que es el que me parece al que hay que referirse, que está manejado en el Consejo de Mayo, que es un espacio que viene trabajando sobre la reforma laboral. El tema es que la semana pasada aparecieron declaraciones del secretario de Trabajo de la Nación, apareció un proyecto de una diputada santafesina y aparecieron comentarios de todo tipo, de todo el que quiere tirar agua para su molino, digamos. Tanto que fue Manuel Adorni el día viernes el que salió a decir, bueno, basta, acá se está diciendo un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que está escrito en el borrador. A veces, esto a veces no surge como una forma de tantear el panorama. Che, vamos tirando y vamos a ver qué queda o qué se saca. Sí, por supuesto, porque sobre todo desde los sectores empresarios hay muchos intereses que están dando vuelta acá, que tienen que ver con lo que le interesa a cada quien, pero obviamente que este va a ser un espacio de negociación, también con la CGT, y en ese punto obviamente que muchos empresarios se van a encontrar con que tal vez el proyecto no responde totalmente a sus aspiraciones, pero está claro que tiene que ser aprobado en el Congreso de la Nación, y el gobierno tiene mayoría absoluta para imponer condiciones, y tiene que negociar con distintos gobernadores, diputados y senadores, lo que tenga que salir, tanto que me pareció muy interesante el texto que está en el borrador. Digo, vuelvo sobre lo mismo. El texto que hay que mirar es el borrador del Consejo de Mayo. Texto que está escrito en borrador y que contiene un montón de cosas que vamos a mencionar que son realmente muy importantes y que cambian realmente el régimen laboral de los últimos 70 años en gran medida. Pero, por ejemplo, el viernes el mismo Adorni salió a decir que el texto no incluye ni la cuota sindical obligatoria, ni análisis de la democracia interna de los gremios. ¿Qué significa eso? Es una prenda de negociación con la CGT, evidentemente. Claro. Estamos diciendo, mira, vamos por todos estos cambios, pero no te vamos a tocar la caja. Tal cual. Ni les vamos a tocar el mecanismo interno de selección, de tal manera que es una prenda de negociación que probablemente los gremios van a tomar. Yo estoy convencido que esta ley sale, no me cabe ninguna duda. Para la gente que está escuchando, Carlos, porque como bien dijiste, ¿no? En la semana hubo un montón de rumores, principalmente en torno a la forma de contrato, a la forma de la jornada laboral, el salario, esto del salario dinámico, viste que de pronto empezó a salir en todos los medios y todos dijeron, ¿qué es esto? Por Dios, nadie lo explicaba. ¿Se queda esto? ¿Es parte de ese borrador? Bueno, ¿cómo se lo explicamos a la gente? Bueno, digamos que hay un espíritu de la ley, de esta reforma laboral. Tiene varios elementos en su espíritu. Digamos que uno muy fuerte es flexibilizar las condiciones de despido. Esto está claro, digamos. Sí. El espíritu más fuerte que contiene la ley es una flexibilización de las condiciones de despido, yendo a un esquema parecido al de la UOCRA, que existe ya. Sí.
Es decir, un sistema en el cual no hay indemnización por despido, sino un fondo de cese laboral. Esto está en el espíritu de la norma y va a estar claramente en el texto. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, suponete esquema. que yo soy albañil y trabajo en una obra durante un año. Sí. Cuando se termina la obra, se termina la obra. No hay indemnización por despido. Se terminó la obra. Mientras dura esa obra, el empresario hace un aporte a un fondo de cese laboral. Entonces, volvamos sobre el ejemplo. Soy albañil, trabajé en una obra un año, se terminó la obra. A los 3 meses me voy a mi casa, a los 3 meses agarro otra obra. Sí. Esos 3 meses que estoy en el limbo, digamos, sin trabajo, cobro del fondo de cese laboral. Ah, perfecto. Ahora, la UOCRA, obviamente, la construcción es una estructura productiva muy particular, digamos, Claro. en realidad. Uno dice, ¿eso es trasladable a un empleo de comercio? Eso justo Bueno, no te es iba a tan decir. fácil, Claro. digamos. Acá entra en juego otra cosa, que se está hablando de que habría un techo, digamos, con respecto a las indemnizaciones por despido, que no superarían los 10 meses. Ajá. Es decir, 10 meses. Se cobra un mes por cada año de trabajo. Sí. Y entonces no superaría, habría un techo de 10 meses, digamos. ¿Por qué? Supongamos que se aplicara esto en términos generales. Entonces voy a decir, bueno, yo soy empleo de comercio, tengo 20 años de antigüedad, empieza esto del fondo de cese laboral y a los 4 meses me echan, yo cobro 4 meses. No, pará. Es decir, Y el trabajador obviamente que no son retroactivos esos procesos y quien tenía una historia laboral en una empresa, Entiendo. por más que la hayan cambiado hace 3 meses la ley, no le van a poder cambiar las reglas de juego. ¿Y el trabajador va a tener la opción de decir no quiero esto? Bueno, es probable que sí. Lo que pasa es que, y vamos al otro elemento que está dando fuerza en este juego, que es el sueldo por productividad. Sí. Existen Muy los parecido convenios- a lo de los bancos, ¿o no? Existen los convenios colectivos de trabajo a nivel nacional que el gobierno argentino ha pisado fuertemente en algo que, digamos, entra en colisión con el principio liberal, porque hemos visto a lo largo de todo el año paritarias que se acomodaron entre Sí. empresarios y trabajadores diciendo, bueno, che, vamos a subir 3% el sueldo. El gobierno argentino dijo, no, yo no homologo eso. No se puede aumentar el sueldo más allá del 1%. Ahora, ¿cuál es la estrategia del gobierno argentino en esta línea, digamos? Decir, bueno, voy a pisar los convenios colectivos, no los puedo eliminar, los voy a pisar, digamos, con este argumento que no se puede pasar del 1%, no los voy a homologar. Entonces los salarios básicos de convenio van a quedar muy abajo. La idea, ¿cuál es? En el espíritu también de esta ley, que haya más negociación por empresa, promover la negociación por empresa al margen de la negociación paritaria nacional. O sea que cada empleador negocie con los su empleados de su jefe. empresa. Exactamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Que yo tengo una paritaria nacional que está en el piso, con muy bajo nivel, que es lo que ya estamos viendo, y cada empresa va a negociar con sus empleados dándole prioridad a qué empleados. Dicen, te subo el 50% del sueldo a vos porque sos un buen empleado, porque cumplís, porque llegás a tiempo, porque te calentás, etcétera, etcétera. Entonces se va a generar un salario por productividad, que de todas maneras, y esto creo que va a estar incluido, no genera derechos adquiridos. ¿En qué sentido? Bueno, vos estás trabajando en la empresa, sos un empleado eficiente, pero pasó los 5 meses, te subieron el sueldo 50% y, vamos a decirlo groseramente, te tiras a chanta, por decirlo de alguna manera. En realidad el empresario te va a poder bajar el sueldo al nivel que tenías antes, porque no te generó un derecho adquirido que te lo hayan subido el 50%. Entiendo. Si vos dejás de cumplir, digamos, lo que está expresado en la productividad. Esto está en el proyecto de ley, en el borrador del Consejo de Mayo, y es muy probable que esto avance. Alguien que nos está escuchando dirá, bueno, pero esto ya existe en empresas sobre todo grandes, sí, pero fuera del convenio. Sí. O sea, en un marco bastante informal. Mientras que acá entraría dentro del formato legal del nuevo proyecto de ley. Mucho se habló esto también de que se le quitarían, ¿no?, penas a las empresas que tercericen a trabajadores. Ahora las penas son un poco más severas si es que se cumplen. Bueno, se habló mucho de esto, de que prácticamente no tendrían ninguna consecuencia. Eso no lo veo que esté escrito en el borrador del Consejo de Mayo. Está, perfecto. Esto puede ser una aspiración de algunos sectores, digamos, pero me parece que no está escrito en el borrador. Pero al Estado no le convendría que por lo menos se analizara, pero el Estado es el principal tercerizador de Si te parece, trabajadores. después tocamos un tema fuerte que es el reclamo de muchos sectores empresarios de bajar las cargas patronales. Sí. Un tema complejo porque en realidad el gobierno no puede desprenderse de los recursos que tiene en este momento rápidamente. Pero hay un tema que circuló mucho en la semana como un debate fuerte, vos lo mencionaste, que es el tema del banco de horas. Esto de la jornada de 12 horas. En realidad no se trata que el trabajador va a pasar a trabajar todos los días 12 horas, digamos, sino simplemente, y pensémoslo como un ejemplo, una empresa en el Gran Buenos Aires
Yo tengo como empresario empleados que toman 2 ómnibus, un tren para llegar a la empresa, digamos, con una pérdida de horas inmensa. Entonces, en realidad, ¿qué puedo plantear? Bueno, mira, depende cómo es el proceso productivo de cada empresa. No vengas de lunes a viernes, vení 3 días nomás. Sí. Y esos 3 días trabajás más horas, claro, como de el promedio mensual. Y entonces los otros días no vengas. Algo que le puede convenir a la empresa y le puede convenir al trabajador. Tal cual. El espíritu de esto de las 12 horas es ese. No es bastardear y llegar a 12 horas todo el mundo laburando 12 horas. No es eso, evidentemente. No es eso. ¿Y qué pasa con sino ordenar o flexibilizar el mecanismo de contratación de tal manera que le convenga al proceso productivo de la empresa, porque esto dependerá de cada proceso productivo, y también le pueda convenir al empleado. Esta es la lógica, digamos, de ese tema de las 12 horas. Sí. Hubo mucho ruido la semana pasada con esa cuestión. Sí, muchísimo, me decían. Muy mal explicado, sí. muy mal explicado. ¿Qué pasa con esto de las pruebas? Vos sos trabajador, comenzás un trabajo. Eso ya está en la ley bases del año pasado, en el capítulo laboral. Se está cumpliendo. De la ampliación del periodo de prueba, exactamente. Aunque no todo el mundo lo está usando. Como existe la figura del colaborador que se utilizó, que está aprobada el año pasado y que tampoco se ha utilizado fuertemente. Bueno, la gente no lo entendió mucho esto de la figura del colaborador. Exactamente. No ha avanzado mucho, tanto que Sturzenegger era una reunión con las cámaras empresarias. La semana pasada se lo echó en cara a los empresarios. Decía, aprobamos un montón de cosas en favor de ustedes, vienen y reclaman cosas y pero no las usan. Sí, tal es cierto eso. Esto efectivamente ocurrió. Ahora, el tema que va a la pregunta que vos hacías al comienzo, en el sentido de decir, bueno, esto va a beneficiar a todos los actores. Está claro que la reforma laboral es claramente proempresaria, eso no cabe ninguna duda. Ahora uno dirá, bueno, ¿va a beneficiar a los trabajadores? Y yo diría, hay que separar a los trabajadores. La flexibilización, digamos, del sistema de despido, flexibilizar los mecanismos de despido, en realidad el espíritu, al menos el que está escrito, es, si se flexibilizan las condiciones de despido, los empresarios van a tener más propensión a contratar gente en blanco. Porque suponete que yo produzco... ¿Es una ecuación real esa? Es una hipótesis, que tiene su lógica. Pensemos esto, a mí me ha ocurrido con clientes que decían, bueno, vos tenías la venta de 10 productos, no sé, de un producto, 10 productos por mes. Sí. Y de repente la demanda se te fue a 15. Y vos como empresario no tenés en claro si ese aumento de la demanda de tu producción es coyuntural o es un cambio de lógica del sistema. Entonces yo te voy a decir, bueno, ¿vas a contratar más gente? Y el empresario te dice, no, ni loco. Doble turno, horas extras. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo en claro si eso es estructural o solo coyuntural. Si después resulta que es solo coyuntural y en lugar de 15 vuelvo a 10 y tengo que echar a los empleos nuevos que contraté, pierdo todo lo que gané en la transición. Esto existe, de hecho, muchos empresarios actúan de esta manera. Entonces, si el mecanismo de despido se flexibiliza, la lógica con la que está pensado esto, es decir, bueno, entonces un empresario va a tener menos miedo de contratar gente, porque si después resulta que es transitorio, los va a echar y con eso no se le cae todo el sistema de la empresa. Ahora, ¿no? También el argumento de los empresarios, que recién lo mencionaste, me quedó picando, esto de no podemos tener tantos empleados en blanco porque las cargas tributarias, las cargas de esto, nos matan. A veces superan hasta el sueldo básico del empleado que tenemos. ¿Esto cómo lo resuelve el gobierno? Esto no está en el texto resuelto, en realidad. De hecho, ese tema no está en el borrador. ¿Por qué? Porque es muy confusa la situación. Cuando a Adorni le preguntaron el viernes sobre este tema, dijo, bueno, eso lo va a resolver el Caputo. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación complicada para el gobierno argentino? Que necesita plata. Sí, pero además el sistema previsional tiene un hueco inmenso. Sí, entonces, pensemos en el número. Más del 40% del gasto público de la nación se va en el pago de jubilaciones y pensiones. Sí. Más del 40%. Pero el ANSES solo se autofinancia en un 40%. El resto de todos los meses. El resto de la plata sale del IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, digamos, de rentas generales. Si él me dice hay que bajar las cargas patronales, y si vos bajás las cargas patronales, en realidad, después los empresarios van a contratar más gente. Sí, pero es un proceso, es una hipótesis. Pero el gobierno argentino, si el mes que viene decide bajar las cargas patronales, la recaudación de la ANSES se le cae el mes siguiente. Tal cual. Y el hecho de decir, no, al mes siguiente van a empezar a contratar, no es cierto. El proceso de creación de empleo va en una transición que puede durar meses o años, mientras que el gobierno argentino, si resigna esos ingresos al ANSES, tal vez en lugar de financiarse el 40%, se financia un 20%. Entonces, por eso que Adorni dijo, no, eso lo tiene que mirar Caputo. Porque si no, yo tomo esa decisión y al mes siguiente sé que se me cae la recaudación.
Carlos... Mientras que la reacción en términos de creación de empleo es hipotética. Tal cual. Y en todo caso llevará un tiempo. Porque también es cierto, y lo dicen los gremios en este momento, obviamente cada quien defiende lo suyo, ¿no es cierto? Los gremialistas diciendo, no, bueno, pero acá la creación de empleo no depende de una ley, depende de que crezca la economía. Si la economía no crece, no hay creación de empleo, lo cual es cierto, por supuesto, digamos, pero no invalida lo otro. No es que sean compartimientos totalmente estancos. Tal cual. Pero es cierto que si vos podés tener la mejor ley del mundo, si la economía sigue en recesión, y el empleo no va a crecer. ¿Qué pasa con las representaciones gremiales dentro de las empresas? Viste que los representantes gremiales tienen ciertos, ¿cómo lo vamos a decir? Privilegios, entre comillas. ¿Qué pasa con eso? ¿También está contemplado? No. ¿No? Porque no, me parece que no. Puede incluirse en algún momento, pero esto que decíamos recién. Adorni habló el viernes y el secretario de Trabajo, en realidad, la semana pasada, diciendo, bueno, a los gremios no le vamos a tocar la caja, ni le vamos a tocar el manejo interno de funcionamiento de los gremios, que es la prenda de negociación. Este punto está incluido claramente dentro de eso, ¿no? Es un reclamo empresario de toda la vida, digamos. Claro, porque un representante gremial te paraliza la producción. Será tal vez parte de la negociación con los gremios para que esto quede convalidado y pueda ser aprobado en el Congreso. Ahora, vuelvo sobre mi impresión, ¿no? De esto se habló tantas veces de reforma laboral en la Argentina, se habló desde hace años y nunca ha pasado nada. Creo que esta vez va a haber un cambio efectivamente. El gobierno argentino el día 15 de diciembre va a ingresar al Congreso de la Nación formalmente el proyecto de reforma laboral, el proyecto de reforma impositiva y el proyecto de reforma previsional junto a un paquete de privatizaciones. Para que sea tratado por la nueva composición del Congreso, donde el oficialismo tiene más diputados y senadores, pero donde además hay muchos gobernadores que quedaron muy golpeados y tienen que caer al pie, digamos, dando votos, digamos, en sus diputados y senadores. De tal manera que esto va a avanzar. Y te cuento que en realidad de los temas que han quedado o que dan vuelta y que seguramente va a caer es el tema de la ultraactividad. Sí. Que también es otra cuestión que viene de la década del 70, en realidad, de que un convenio colectivo, si no hay acuerdo, sigue vigente el que estaba previamente, aunque venza el plazo, digamos. Esto es uno de los temas que está dentro del proyecto de ley para ser eliminado. Se elimina directamente. Sí, en principio esto no va a estar más. La ultraactividad sería también eliminada. En base, vuelvo sobre lo mismo, al borrador que está escrito, digamos, y al cual tuvieron acceso algunos medios de comunicación el fin de semana. Carlos, para cerrar, ¿no? Te pregunto, este nuevo Milei, ¿no? Que vimos, por lo menos, post-elecciones, con un tono más bajo, ya sé lo que vas a responder, pero yo tengo una incógnita, y si hay un nuevo Milei. Bueno, este nuevo Milei, entre comillas, que vimos después de las elecciones, un poco más centrado, pacífico, con una supuesta convocatoria al diálogo. ¿Es un cambio real? ¿Vos creés que es un Milei que realmente está buscando un diálogo, un consenso? Obviamente lo necesita, ¿no? Porque necesita también poder efectivizar todas las reformas que quiere llevar adelante. ¿O crees que es como una especie de maquillaje, digamos, impuesta por los Estados Unidos, por Donald Trump, de decir, bueno, para bajar 4 cambios porque por ahí no va la cosa? El gobierno habla de las reformas estructurales y que se inicia una segunda etapa de reformas estructurales que incluyen esto que decíamos recién, la reforma impositiva, laboral, previsional, las privatizaciones también, sin un mínimo consenso con los actores más permeables de la oposición. Eso no puede salir. El gobierno no tiene los votos suficientes por su cuenta para aprobar estos proyectos de ley, de tal manera que necesita sí o sí del consenso de algunos actores, no de todos, como dijo el presidente de la Nación, dijo, convoco a los gobernadores racionales, lo cual no incluye obviamente a Kicillof y a otros gobernadores más. Lo que pasa es que con eso le alcanza, es decir, con negociar con las provincias que quedaron más golpeadas, con los oficialismos provinciales más golpeados en la última elección, le alcanza para conseguir los votos, tanto en diputados como en senadores. Veremos si esa flexibilidad se traslada del discurso a los hechos. Y lo vamos a saber en pocos días, porque se tiene que discutir el presupuesto nacional. Sí. De tal manera que ese es un buen espacio para saber hasta dónde llega la predisposición del gobierno para negociar con la oposición, aunque ahora están hablando de que quieren trasladar la negociación del presupuesto después del 15 de diciembre. Sí, extraordinario, sí. O sea que esa sería una cuenta rara, porque en realidad si tenés predisposición para negociar, ¿por qué no lo haces ahora? Que es lo que dice la ley, ¿no es cierto?
Pero bueno, ese es una incógnita, la verdad, ese tema es una incógnita.